En diciembre de 1994, Ron Ruden, un exitoso desarrollador inmobiliario y comerciante de armas, desapareció sin dejar rastro. Su esposa, Margaret Ruden, de 58 años, parecía tranquila y controlada ante la desaparición, lo que levantó las sospechas de la policía. Poco después, el cadáver de Ron fue hallado en un remoto desierto, a 45 millas de Las Vegas. La causa de la muerte fue una ejecución con múltiples disparos, lo que sugirió un crimen de excesiva violencia. Margaret fue acusada de asesinar a su marido, pero ella siempre negó las acusaciones. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. Margaret y Ron se conocieron en 1987, cuando ella tenía 32 años y él 45. La relación se tornó difícil desde el principio debido al carácter controlante de Ron. Margaret confiesa que Ron tenía una vida extramarital y una serie de problemas de abuso con el alcohol, lo que complicaba su relación. Sin embargo, Margaret dice que a pesar de todo, amaba a Ron y trató de salvar su matrimonio. La relación de Ron con otras mujeres, especialmente con su amante, Sue Liz, fue una de las tensiones en su matrimonio. Margaret temía que Liz pudiera robarle a Ron, lo que aumentó las tensiones. A pesar de ello, Margaret no mostró señales evidentes de preocupación por la desaparición de Ron durante las primeras horas. No fue hasta 2 días después cuando finalmente reportó su desaparición a la policía, lo cual aumentó la desconfianza en ella. El hallazgo de los restos de Ron en el desierto, junto con su antigua maleta, indicaba que había sido ejecutado. Había rastros de sangre en el techo y las paredes de la casa, específicamente en el dormitorio, donde la policía creyó que ocurrió el asesinato. A pesar de esto, no encontraron suficiente evidencia directa que vinculara a Margaret con la muerte de su esposo, lo que inicialmente dificultó la acusación en su contra. Una pieza clave fue el hallazgo de una pistola, que había pertenecido a Ron y que fue reportada como perdida 6 años antes. Esta pistola fue encontrada en un lago cerca del lugar donde Ron había sido asesinado. La conexión de esta pistola con Margaret le dio a la policía una prueba importante para acusarla formalmente. Tras el asesinato de su esposo Ron Ruden y la investigación en su contra, Margaret Ruden decidió huir antes de ser arrestada. A pesar de que las pruebas contra ella eran principalmente circunstanciales y aunque había quedado bajo sospecha desde el principio, la policía no había logrado recopilar suficiente evidencia directa para vincularla de manera contundente al asesinato de su esposo. Sin embargo, cuando se acercaba la acusación formal, Margaret decidió escapar. El miedo y la desesperación fueron los factores principales que la llevaron a huir, según lo que ella misma expresó más tarde. A medida que se acercaba el momento de su arresto, Margaret sentía que no tenía otra opción. A pesar de que su huida levantó aún más sospechas sobre su culpabilidad, ella argumentaba que su miedo y el sentido de estar completamente sola la impulsaron a escapar. Estaba convencida de que no recibiría un juicio justo, ya que la policía ya la había señalado como culpable y, según ella, nadie la estaba ayudando. Fue entonces cuando decidió tomar el control de su vida y huir. Su viaje comenzó a México, donde, bajo una nueva identidad, comenzó una nueva vida. Allí, trabajó como profesora de inglés, disfrutando de una aventura maravillosa porque, según dijo, nunca antes había estado tan sola. Sin embargo, ella también sabía que vivir en la clandestinidad era peligroso y estresante. La policía estaba tras su pista, pero las investigaciones para localizarla no se detuvieron. Después de varios meses en Guadalajara, Margaret se mudó a Phoenix, Arizona, donde continuó viviendo bajo un alias. A medida que su vida en los Estados Unidos avanzaba, pensó que había encontrado finalmente un lugar donde podría estar a salvo de las autoridades. Sin embargo, la policía nunca dejó de buscarla.
En 2001, después de casi 3 años de ser una fugitiva, las autoridades recibieron un aviso sobre su paradero. Un oficial de la policía de Nevada había recibido un dato confiable que indicaba que Margaret vivía en Reeve, Massachusetts. A partir de ahí, un trooper estatal de Massachusetts, Mark Lynch, rastreó el lugar donde Margaret estaba escondida. Utilizando un ingenioso truco, un oficial se disfrazó de repartidor de pizza. Vestido con una camiseta de dominos y una gorra de béisbol, el agente tocó la puerta de la vivienda de Margaret. Cuando ésta abrió la puerta, los oficiales la arrestaron. Al ser arrestada, Margaret se encontraba en la bañera, lo que indicaba que intentaba esconderse. Cuando los oficiales le informaron que su arresto estaba relacionado con Las Vegas, Margaret respondió, «Sí, esto tiene que ver con Las Vegas, ¿verdad?», lo que confirmaba que estaba consciente de la gravedad de la acusación que enfrentaba. Margaret fue detenida y, después de ser trasladada a Las Vegas, se enfrentó a un juicio por el asesinato de su esposo, que duró varios años. El juicio de Margaret fue largo y complicado. Durante el proceso, su defensa alegó que Margaret no tenía motivo para asesinar a Ron y que ella había sido enmarcada por otros beneficiarios de su fortuna, como Sharon Cooper y Harold Boscutti, quienes habían tomado el control de los bienes de Ron poco después de su muerte. La defensa también argumentó que la relación de Margaret con Ron era tóxica, marcada por años de abuso físico y psicológico, y que ella temía por su vida. La defensa alegó que Margaret actuó en defensa propia, ya que Ron había amenazado varias veces con matarla y que ella había temido por su seguridad. Una pieza crucial en el caso fue el testimonio de la hermana de Margaret, Donna Cantrell, quien testificó que Margaret había hablado de los problemas con Ron y de cómo él había atacado a Margaret en el pasado. La hermana también testificó que Margaret había estado bajo un gran estrés debido al abuso de Ron. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el jurado finalmente declaró a Margaret culpable de asesinato en primer grado. El juicio fue muy tenso, y se alegó que una de las juradas fue presionada para cambiar su voto a culpable debido a la intimidación de otros miembros del jurado. Margaret fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque la jueza dejó abierta la posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Este caso de asesinato en Las Vegas resalta la complejidad de las relaciones abusivas y cómo la desesperación y el miedo pueden llevar a decisiones fatales. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.